Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a empezar con el tema de lesión renal aguda y luego seguiría el tema de nefropatía crónica. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma y compañeros de la Universidad Católica. El primer tema que corresponde hablar en este bloque, bueno, en este último bloque es lesión renal aguda, tema supervisado por la doctora Flores y presentado por su servidor, Daryl Torres. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar algunas de, así a grosso modo, las funciones del riñón. Siento pues que esta es la enfermedad sobre este órgano de la que vamos a hablar a continuación. Entonces el riñón pues tiene múltiples funciones, entre las cuales hablamos de regular la homeostasis del cuerpo, regular el volumen plasmático, también regula la composición iónica de la sangre, mantiene la osmolaridad de la misma, también regula la presión arterial, esto como ya sabemos, mediante la secreción de la renina que eleva la presión arterial cuando va a ser necesaria, también va a regular el equilibrio ácido-base mediante la eliminación de hidrogeniones y la conservación de iones de bicarbonato. También es un órgano que contribuye a la liberación de hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina, que está, pues, se encarga de la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, también pues la producción de renina, como hablamos previamente, y también en el riñón se va a transformar la vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, la cual es indispensable para mantener el calcio en los huesos. Y también tiene una función metabólica que es contribuir en la gluconeogénesis. Y bueno, la función más importante que va a tener el riñón es la producción de orina, como sabemos, a través de la cual el organismo va a eliminar sustancias de desecho que son producidas por reacciones metabólicas del cuerpo. Entonces, es importante mantener en cuenta esto a lo largo de esta presentación porque ante cualquier injuria franca que se produzca en este órgano, entonces se van a ver implicadas una o múltiples funciones. Y aquí es donde aparecen como tal la sintomatología o las complicaciones en el paciente, que en última instancia pues, puede ser sumamente grave, incluso hasta llevar a la muerte. Entonces, para ya entrándonos en el tema, la lesión renal aguda se define por la falla de la filtración renal y la función excretora del riñón en días a semanas. La enfermedad renal aguda, por sus siglas en inglés, aquí no es una enfermedad sola, sino más bien un grupo heterogéneo de cuadros que comparten signos diagnósticos. De manera específica, mayor concentración de creatinina sérica, a menudo junto con un menor volumen de orina. Entonces, la lesión renal aguda es un estado que se produce como consecuencia del daño en la capacidad renal para excretar la carga de solutos que deben ser eliminados del organismo. Entonces, el resultado es la acumulación de productos nitrogenados en sangre y en tejidos. Su efecto es la retención de desechos nocivos, como por ejemplo amoníaco, urea, ácido úrico, creatinina, y esto pues va a llevar a un desequilibrio en la composición química de la sangre. También es importante pues aclarar algo, y es que el término insuficiencia renal aguda ya ha dejado de utilizarse, puesto que esto sucede en los estadios terminales de esta lesión. Y como mencioné, pues este es un trastorno hetero de diferente, es decir, que van a haber una o varias causas, como ya la autora mencionó en la introducción, que van a producir una lesión renal aguda. Lo que tendrán en común todos estos, independientemente de su diferencia causal, es que hay un aumento de los desechos ya mencionados, que como sabemos en términos normales, el riñón pues se va a encargar de eliminarlos por la orina. Pero en situaciones donde se produzca una injuria franca, estos se van a acumular en la sangre y van a producir la sintomatología como tal. Es importante también saber que pueden presentarse con o sin signos clínicos evidentes y pueden cursar con o sin oliguria. Y tener en cuenta también la alteración que puede darse. Permítame, creo que alguien quiere entrar. No sé. Ok. Bueno, no sé. Ok. Entonces, vamos a seguir avanzando y para eso tenemos este esquema que pues básicamente esquematiza, valga la redundancia, la etiología y la fisiopatología de la lesión renal aguda. Entonces, en primera instancia debemos de tener en cuenta que
cuando tengamos al frente un paciente con sospecha de lesión renal aguda, la primera causa o el lugar donde se puede ver afectado principalmente es a nivel prerrenal, es decir, para que se entienda más o menos antes de afectación propiamente en el riñón como tal. Y esto porque, pues, básicamente los pacientes, pues, sobre todo los pacientes mayores, cursan con enfermedades de base o tienen comorbilidades como tal. Y por otra parte, pues, según la evidencia científica hasta ahora, la lesión prerrenal representa el 65% de los casos en lesión renal aguda. Y aquí tenemos, pues, la hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, situaciones que provoquen una disminución del volumen circulante eficaz, como una insuficiencia cardíaca congestiva o hepática, también una deficiencia de la autorregulación renal, medicamentos, en este caso como los AINES, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 y ciclosporina. En segundo lugar, hablar de los que son a nivel intrínseco, donde estos representan el 30%, serían las segundas más frecuentes. Y aquí podemos hablar de tres situaciones: a nivel glomerular, a nivel de los túbulos renales o intersticio, y a nivel vascular. Y pues tómese en cuenta que en cuanto a nivel de los túbulos o intersticios, pues se afectan por tres causas principales. En primero, pues la isquemia. En segundo lugar, septicemia o infección. Y en tercer lugar, las nefrotoxinas, que estas pueden ser tanto internas como externas. Por ejemplo, las exógenas es todo lo que podría, pues, introducirse o administrarse a un paciente, ¿verdad? Como por ejemplo medicamentos, aminoglucósidos, cisplatino, anfotericina B o medios de contraste. Y las endógenas, pues, son básicamente las toxinas que el cuerpo produce y que no puede eliminar de una manera adecuada. Por ejemplo, cuando se produce destrucción de glóbulos rojos o de miocitos, también las proteínas de mieloma o cristales intratubulares. Y en tercer lugar, pues a nivel vascular, como sería una vasculitis, hipertensión maligna o la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico. Y a nivel postrenal, que estas, pues valga aclarar, son las más fáciles de diagnosticar y representan las menos frecuentes, solo un 5%. Y aquí hablamos de obstrucción del cuello vesical, obstrucción pélvico-ureteral, es decir, cualquier proceso obstructivo que se produzca en todo el tracto urinario, desde el meato urinario hasta el riñón. Entonces, vamos a tratar de describir con más detalle cada una de estos. Ok, entonces la hiperazemia prerrenal, esta constituye, como mencioné, la forma más común de lesión renal aguda. Se refiere al incremento de la concentración de creatinina sérica o nitrógeno ureico sanguíneo por el flujo plasmático renal. Y bueno, la presión intraglomerular también va a ser insuficiente para apoyar una filtración glomerular normal. Y aquí es importante, pues, tener en cuenta lo siguiente, y es que en situaciones donde se está produciendo una injuria, y como sucede en cualquier parte de nuestro cuerpo, y como fisiológicamente este va a tratar de mantener o de compensar estas lesiones o estos daños o estas alteraciones, aquí en el riñón se produce un mantenimiento de la tasa de filtración glomerular por tres situaciones. En primer lugar, la vasoconstricción de los vasos renales eferentes. Y aquí vamos, no me voy a meter tanto de lleno, solo mencionar que esto se mantiene por la acción de la angiotensina, ¿ok? La cual pues mantiene constricción y aumenta la resistencia vascular sistémica. Asimismo también provoca la liberación de aldosterona, aumentando la retención de sodio y eventualmente aumentando la volemia. En segundo lugar, pues una dilatación de la arteriola aferente, aquí es acción por el reflejo miógeno y prostaglandinos, que aquí lo que se permite pues es una dilatación en caso de que exista una baja tensión o una mala perfusión. Y asimismo, pues mantener la perfusión a nivel glomerular y que el riñón continúe funcionando a pesar de que esté sufriendo una injuria. Y en cuanto a la síntesis intrarrenal de prostaglandinas y sustancias vasodilatadoras, pues aquí estas no van a hacer más que intensificar la respuesta mediante una presión baja a nivel de la perfusión renal. Entonces, es importante entender estos mecanismos contrarreguladores porque, como mencioné, son mecanismos compensadores y tienen un límite de capacidad para conservar esa tasa de filtración glomerular, incluso ante una hipotensión sistémica importante. Importante también tener en cuenta que incluso en adultos sanos, una vez que la presión sistólica desciende menos de 80 milímetros de mercurio, entonces se pierden estos mecanismos compensadores y se produce la lesión renal. Bueno, los cuadros clínicos más frecuentes que van a acompañar a una hiperazemia prerrenal son la hipovolemia,
el menor gasto cardíaco y fármacos que interfieren con las respuestas autorreguladores. Aquí podemos mencionar los que vimos anteriormente en el esquema, los AINES, el uso de los inhibidores de angiotensina 2 o la ciclosporina. En cuanto a la lesión renal aguda intrínseca, las causas más frecuentes pues, son la septicemia, en donde se produce un efecto hemodinámico de dilatación arterial generalizado, y con esto pues se puede producir eventualmente una sepsis, se produce mayor vasodilatación, y esto eventualmente va a disminuir de manera importante la filtración o la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la isquemia, pues suele surgir en casos de nefropatía crónica, en pacientes ancianos con factores lesivos coexistentes con septicemia, fármacos nefrotóxicos, rhabdomiólisis y estados inflamatorios. Y es importante saber que la médula renal es una de las zonas más hipóxicas en general en cuanto al cuerpo. Y entonces, en cuanto esté más susceptible a situaciones de hipoperfusión, entonces los pacientes van a desarrollar mayor gravedad en cuanto a la lesión renal aguda una vez esté establecida, y eventualmente se va a evolucionar a una nefropatía crónica. Aquí podemos mencionar también situaciones como quemaduras o pancreatitis. Y en cuanto a las nefrotoxinas, pues las exógenas ya las mencionamos, medio llevado de contraste, aminoglucósidos, anfotericina B. Y en cuanto a las endógenas, pues proteínas o toxinas producidas por nuestro propio cuerpo. Entre otras causas, es importante mencionar también en situaciones donde existan tiempos prolongados a hiperazoemia, que básicamente el resultado final, independientemente de cualquiera de estas tres, va a ser uno. Y es a lo que se le conoce como la necrosis tubular aguda. Esta, pues, valga la redundancia, es la causa más frecuente de insuficiencia renal intrínseca y, como su nombre lo dice, se caracteriza por la destrucción de las células epiteliales tubulares con supresión aguda de la función renal. Existen otras causas, como por ejemplo a nivel de situaciones que produzcan como por efecto de masa, como infecciones graves, enfermedades infiltrativas o tumores malignos o no malignos, sarcoidosis, por ejemplo. La sarcoidosis pues, es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias, a lo que se le conoce como granulomas en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el deterioro de la función renal en la sarcoidosis se debe generalmente a la hipercalcemia, a la hipercalciuria y a la nefrocalcinosis. Esta última pues, se define como un trastorno renal en el que hay un exceso de calcio depositado en los riñones. Y en cuanto a la glomerulonefritis, pues aquí se altera la glomerulonefritis, que es una afectación básicamente a nivel de los podocitos glomerulares o a nivel de las células epiteliales. Entonces cualquier daño que se produzca, porque como sabemos existen varias causas de glomerulonefritis, cualquier daño entonces va a provocar que se altere la barrera de filtración o de ultrafiltración y el flujo sanguíneo en la circulación renal. Y como esto pues se produce entonces la lesión renal. Y en cuanto a la lesión postrenal, esta aparece cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, lo cual eleva la presión hidrostática retrógrada e interfiere con la filtración glomerular. Y como mencioné previamente, cualquier proceso obstructivo en toda la extensión del tracto urinario. Y aquí tenemos este dibujo que pues ejemplifica cómo puede ser la obstrucción. Por ejemplo, a nivel de la pelvis renal, cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, un tumor, fibrosis retroperitoneal. En cuanto a nivel pues, de la uretra prostática, hipertrofia prostática, coágulos de sangre o cáncer. Y también a nivel uretral, estenosis o una obstrucción de la sonda Foley. Aquí podríamos mencionar también, por ejemplo, en pacientes sobre todo mayores donde ya hay cambios seniles, por ejemplo, una vejiga neurogénica, en la cual pues, se caracteriza por una alteración dinámica miccional y cuyo origen, como sabemos, va a estar a nivel del sistema nervioso. Y estas situaciones se caracterizan por tener que orinar con demasiada frecuencia, pero en cantidades pequeñas, lo cual hace que se conserve o que se acumule la orina, problemas en donde no se puede vaciar la vejiga en su totalidad o pérdida del control del esfínter vesical. Ok, vamos a entrar a la evaluación clínica. Y aquí es muy importante tener pues una correcta anamnesis y exploración física. Entonces, en cuanto a la hiperazoemia prerenal, se debe sospechar de hiperazoemia prerenal si el paciente presenta vómito, diarrea, glucosuria, causante de poliuria y consumo de fármacos. Siempre interrogar porque, como sabemos, en nuestro medio se utilizan mucho los AINES. También, pues, los IECA.
Aquí podemos hablar de síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, de enfermedad hepática y de síndrome nefrótico. Por ejemplo, hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular o una disminución en la turgencia de la piel y sequedad de las mucosas. También podríamos hablar de signos de enfermedad embólica, como piernas frías o disminución o ausencia del pulso en una o ambas piernas, falla de movimiento o dolor en cualquier área afectada. A nivel, pues, de intrínseco, una nefritis intersticial alérgica, ¿verdad? Que esta, pues, se debe interrogar al paciente preguntándole, y es muy común en aquellos pacientes que son, pues, alérgicos a las penicilinas. Sobre todo estos pacientes pueden desarrollar una nefritis intersticial aguda. Y característicamente el paciente va a manifestar fiebre, artralgias y erupciones en la piel. Son síntomas y signos que pueden indicar en un paciente con alergia a la penicilina una nefritis intersticial aguda. Ok. Y a nivel posrenal, pues antecedentes de enfermedades de próstata, nefrolitiasis, cáncer pélvico o a nivel paraórtico. Y bueno, en cuanto a los estudios, creo que alguien se quiere conectar. Permítame. Creo que ya. En cuanto a los estudios diagnósticos, bueno, en primer lugar debemos de tener en cuenta criterios que se definen en estos tres. El primero, que existe un aumento de más de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina en un periodo menor a 48 horas y un aumento de más de 1.5 veces el valor basal en menor de 7 días de creatinina. Pero para eso tenemos que tener un estado basal y entonces entramos como, por ejemplo, por decir, en un dilema porque se necesita para estos dos un nivel de creatinina basal, es decir, no sabemos cuál fue o cuál es el resultado previo de una creatinina en el paciente y por lo tanto no podemos decir cuánto aumentó en ese tiempo, entonces tendría que hacerse como en un periodo controlado, porque si hablamos de 48 horas o de 7 días, o sea, tomamos una muestra de creatinina y no sabemos hace cuánto tiempo el paciente no tiene una creatinina previa y no sabemos cuál es el resultado. Entonces tendría que repetirse estos exámenes para ver si se trata de una lesión renal aguda o no en este periodo de tiempo. Lo cual es diferente en el tercer criterio, porque aquí básicamente si tenemos una disminución del gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo por hora en mayor a 6 horas, pues sí podemos definir entonces que existe una lesión renal aguda. Con cualquiera de estos tres se podría establecer una lesión renal aguda, o por lo menos tener la alta sospecha de que se trata de una lesión renal aguda. A nivel de los hallazgos en orina, pues como lo mencioné, oliguria menor a 400 ml en 24 horas va a denotar entonces una lesión renal aguda de mayor gravedad. Y hallazgos en sangre, pues aumento de creatinina, anemia, hiperpotasemia, hipocalcemia. En la hipercemia prerenal, pues hay un aumento desproporcionado del boom. Y bueno, aquí tener en cuenta que esto ya serían situaciones donde el paciente pues comienza a complicarse. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos la valoración radiológica mediante ultrasonido o tomografía, los cuales van a dar un indicio de que exista una obstrucción de las vías urinarias, y es por eso que mencionaba que esto pues, es la forma más fácil de identificar, porque mediante estudios de imágenes se puede saber si existe una obstrucción o no. La biopsia del riñón, cuando no se sospecha la causa, pero sí se sospecha una glomerulonefritis, una vasculitis, una nefritis intersticial no alérgica o un riñón con mieloma. Y la biopsia renal, pues para descartar causas intrarrenales. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues la mejor guía para hacer esta diferenciación consiste en una buena historia clínica, estudios analíticos que valoren el grado de insuficiencia renal y si el enfermo tuvo una nefropatía previa o no. De manera que si aparecen alteraciones hematológicas, bioquímicas o en el sedimento urinario, entonces supongamos de que se trata de una enfermedad renal aguda. Y en segundo lugar, pues se debe descartar la existencia de una causa obstructiva que suele ser fácil de diagnosticar. Importante pues tener en cuenta de que la oliguria es sinónimo de muy mal pronóstico y la proteinuria es el reflejo de un daño importante a nivel de la barrera de ultrafiltración. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que estos pacientes pueden desarrollar? Y como mencioné, en el peor de los casos, pues llevar a una muerte incluso inmediata. En primer lugar tenemos la uremia, que ese es un signo definitorio de lesión renal aguda. Y un boom mayor a 100 miligramos por decilitro, pues es lo que va a definir como tal una lesión renal aguda. Hay cambios en el estado mental, asterixis, encefalopatía y hemorragias.
En cuanto a hipervolemia con aumento de peso, edema en zonas de declive, también va a haber aumento de la presión venosa yugular y edema pulmonar, hipovolemia con fase poliúrica. También puede presentarse hiponatremia e hipoosmolalidad. Está causada por la administración excesiva de soluciones hipotónicas o isotónicas glucosas. Puede causar anomalías neurológicas, incluso convulsiones. En cuanto a la hipofosfatemia, en aquellos pacientes con aquí por rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Y la hipocalcemia es causada por un depósito metastásico de fosfato de calcio manifestada por signos como calambres musculares, convulsiones y la prolongación del intervalo QT. Dicho de otra forma, nefrocalcinosis. También la anemia y hemorragia exacerbadas por entidades patológicas coexistentes que el paciente esté presentando. Y es importante pues saber que la hemorragia se va a dar porque la uremia del paciente disminuye la eritropoiesis, y esto en su defecto pues se define como una eritropoiesis ineficaz, no hay producción de glóbulos rojos, y conjuntamente también se produce una disfunción plaquetaria. Infecciones, que pues si bien puede ser un factor desencadenante, también es una complicación terrible, y pues en la nefropatía terminal, en situaciones donde la enfermedad pues ya tiende a evolucionar como una nefropatía crónica, la inmunidad del hospedador va a disminuir muy considerablemente. Complicaciones cardíacas como arritmias, pericarditis y derrame pericárdico, y la desnutrición, que esta se produce por un estado hipercatabólico grave. Entonces a largo plazo el paciente va a presentar desnutrición, porque como está en una condición donde necesita, por una respuesta metabólica establecida, necesita mantener estos procesos de autorregulación y compensación, eventualmente todos estos suplementos o proteínas o todas las funciones de reserva pues se van a disminuir. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a estar encaminado a varias situaciones. La doctora mencionó también previamente que básicamente se va a tratar la causa. De forma general, el tratamiento está encaminado a manejar los trastornos hidroelectrolíticos, edema agudo de pulmón, si existe alguna alteración a nivel del equilibrio ácido-base y que sea severo, hiponatremia, también se debe evitar o corregir la causa de la enfermedad renal aguda, mejorar o eliminar las alteraciones funcionales, también la enfermedad base que el paciente esté cursando, evitar las complicaciones asociadas y, como vimos en la última parte, pues un soporte nutricional adecuado para mantener pues el estado catabólico del paciente. Entonces, en este cuadrito pues tratamos de resumir cómo sería pues el manejo en estos pacientes. En primer lugar, tener una optimización de la hemodinamia con administración de líquidos y uso vicioso de vasopresores, es decir, restricción de líquidos. También corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos, la interrupción de los fármacos nefrotóxicos que ya vimos en el esquema y también detenidamente a nivel de explicación, y en la medida de la mayor manera posible, ajuste de dosis de los medicamentos administrados y emprender el tratamiento de sustitución de la función renal. Y para esto pues vamos a hablar de lo que es la diálisis, y aquí existen indicaciones específicas o absolutas en el que un manejo conservador o un manejo inicial no fue lo suficientemente capaz de corregir la lesión renal aguda. Entonces pues vamos al último recurso, en este caso, que sería la diálisis. Entonces las indicaciones pues serían una sobrecarga de volumen resistente a diuréticos, pericarditis, pleuritis, hiperpotasemia, ácidos y si sufre complicaciones de la uremia. Hemodiálisis intermitente, que es la forma más frecuente de depuración extrarrenal. Situaciones donde pues existan complicaciones de la uremia es donde ya pues está acumulada en todo el organismo, donde su afectación principal, además del riñón, va a ser a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos, esto ya lo conocemos, solo para esquematizar, el paciente va a tener una fístula, una comunicación, entonces la sangre va a ser bombeada de la fístula al dializador. Esta va a captar todos los desechos, creatinina, y esto pues pasa a una membrana. Luego se obtiene la sangre purificada y esta es bombeada de nuevo al paciente, y pues esta es lo que se le conoce como la hemodiálisis o diálisis intermitente. También existe la diálisis peritoneal, que esta pues tiene el mismo fin, obtener el líquido, que en este caso sería el peritoneal, que también va a contener todos estos desechos, se van a extraer, se drenan y así se retiran todas esas grandes cantidades de nitrógeno ureico en sangre y de creatinina sérica. Y esto sería todo por mi parte.
Gracias. Bueno, en general, la lesión, es importante que ustedes aborden de forma correcta las lesiones renales agudas, las manejen y las traten a tiempo, porque si no, esa injuria renal transitoria se va a convertir en una falla renal permanente que luego le va a pasar factura al paciente, ¿ok? Bueno, los que están rotando por las áreas críticas, observación y emergencia, se han dado cuenta de que es muy frecuente que los pacientes lleguen con falla renal, ¿ok? Es importante que detecten y puedan diferenciar entre una lesión renal aguda y una crónica, ¿ok? No siempre, bueno, hay pacientes que llevan un registro, que se hacen exámenes de forma periódica, y esto nos permite detectar con mayor facilidad las fallas renales, ¿verdad? En general, si tienen menos de 3 meses de evolución, se puede catalogar como una falla renal aguda, y ya si tienen más de 3 meses, ya estaríamos hablando de una lesión renal crónica, ¿ok? Casi siempre cuando el paciente le llegue con lesión renal aguda, usted tiene que hacer una adecuada anamnesis y tratar de investigar cuál es el factor que está predisponiendo a la falla renal, si son pérdidas, si son vómitos, si son varios episodios de diarrea, si ha tenido pérdidas gastrointestinales, ¿ok? Si ha estado consumiendo fármacos nefrotóxicos, ¿ok? Entonces deben de interrogar, ¿ok? Toda lesión renal aguda no es normal, ¿ok? Entonces ustedes tienen que realizar el abordaje o ver si no es prerrenal, si más bien tiene una enfermedad que está afectando el parénquima renal como tal, o en los varones es muy frecuente que la elevación de los azoados sea secundaria a obstrucciones, ¿ok? Entonces es importante que ustedes detecten la lesión renal aguda y logren determinar la causa, ¿ok? En general, bueno, a nivel de laboratorio hay exámenes que les van a aportar información valiosa, ¿ok? Empezando, bueno, en el hemograma, generalmente en las fallas renales agudas, está conservada, por ejemplo, la hemoglobina, a menos que el paciente tenga pérdidas y que esa sea pérdidas sanguíneas y que esa sea la causa de lesión renal, ¿ok? Los azoados, ¿ok? Generalmente en las fallas renales agudas vamos a tener aumento de los niveles de creatinina, ¿ok? Un aumento mayor a 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas ya nos habla de una falla renal aguda, ¿ok? Si se ha incrementado 1.5 veces por encima del valor basal, ya estaríamos ante una lesión renal aguda AKIN2, ¿ok? Y si tiene aumento por encima de estos valores, ya estaríamos hablando de una lesión renal aguda AKIN3, ¿ok? En general, bueno, también la relación BUN-creatinina, no solo la creatinina, sino que la relación BUN-creatinina también nos va a ayudar a determinar si esta lesión renal aguda o es algo crónico que está agudizado, o si es algo crónico. Entonces, eso fácil lo pueden calcular. Dividen el BUN entre la creatinina, ¿ok? Si la relación BUN-creatinina les da arriba de 20, piensen en algo agudo. Si les da entre 10 y 20, piensen en algo crónico agudizado. Y si la relación BUN-creatinina les da abajo de 10, lo más probable es que eso sea crónico. Siempre que ustedes vean niveles de urea o niveles de BUN elevados, piensen que ahí hay algo agudo, o es crónico que se agudizó, o es netamente agudo. Y otro examen valioso, ¿ok? Que es sencillo, lo tenemos a la mano, es el examen general de orina, ¿ok? Entonces, cuando ya observamos proteínas, ¿ok? Generalmente la presencia de proteínas nos puede indicar que ya el riñón está siendo afectado de forma crónica, ¿ok? Entonces es importante que ustedes pidan todos estos exámenes y también los exámenes de imagen.
Dentro de ellos, la ecografía renal, en la cual vamos a buscar procesos obstructivos, ¿ok? Vamos a evaluar la relación córtico-medular, que para la mayoría de las lesiones renales agudas va a estar conservada, ¿ok? Y bueno, ya por último, el tratamiento, es importante que ustedes dirijan su terapia a corregir la causa, ¿ok? Si es prerrenal, hay que administrar un adecuado aporte de líquidos, ¿ok? Si el paciente está chocado o está hemodinámicamente inestable y esto está reduciendo el flujo a nivel renal, entonces ahí hay que dejar vasopresores, ¿ok? Y hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente y con eso probablemente va a mejorar la falla renal. Secundario a la falla renal, los pacientes le pueden hacer trastornos hidroelectrolíticos. De ellos, los más frecuentes son la hipercalemia. Entonces, todo paciente que curse con falla renal aguda, hay que volarle ojo al potasio porque se puede elevar. ¿Ok? En todos los pacientes que cursan con lesión renal, ¿ok? Ustedes deben de calcular la tasa de filtrado y si están dejando, por ejemplo, antibióticos, la gran mayoría se ajustan según la tasa de filtrado glomerular y para ello ustedes pueden hacer uso de algunas aplicaciones como Sanford, en donde ahí pueden encontrar la dosis del antibiótico de acuerdo a la tasa de filtrado. En pacientes que tienen lesión renal aguda no podemos utilizar fármacos como los IECA, los ARA2, tampoco los AINES y tampoco los aminoglucósidos u otros antibióticos que se filtran a través del riñón, ¿ok? Bueno, en general hay fármacos que están contraindicados y deben de conocerlos porque los pacientes de medicina interna suelen ser complejos y polimedicados, así que ahí hay que estar bien pendiente de las pruebas de función renal, ¿ok? Y luego, bueno, ya un paciente al cual ustedes no le dan un buen manejo de una falla renal aguda, este paciente puede desarrollar complicaciones agudas de la uremia y puede requerir diálisis aguda. Entonces, esa es pregunta de examen, pregunta eterna. Deben de conocer las indicaciones de diálisis aguda, que serían sobrecarga hídrica, que el paciente, por ejemplo, les haga una falla renal, se ponga anúrico y que no